Bienvenidos, amigos y amigas, a este espacio de reflexión, a este rincón sonoro donde nos permitimos bajar la velocidad, respirar profundo y adentrarnos en las complejidades de nuestra existencia humana. Hoy quiero invitarles a una conversación íntima, como si estuviéramos compartiendo un café en una tarde lluviosa, para hablar de algo que seguramente han sentido en lo más profundo de sus entrañas, la paradoja de vivir. Vivimos en un mundo que a menudo parece castigar la virtud y recompensar el egoísmo. Un mundo donde la lógica del corazón choca violentamente con la lógica de la sociedad. Y es precisamente en este choque donde reside el libro que vamos a desglosar hoy, una obra fundamental de Kenteme Kate titulada Los 10 mandamientos paradójicos, o, como se le conoce en su traducción más literal, 2010 NGHCHLY Cook SNG, según la edición que tenemos entre manos. Pero no se dejen engañar por el título, no estamos ante una lista de reglas rígidas, sino ante un mapa de supervivencia espiritual para quienes buscan sentido en un mundo que a menudo carece de él. Para empezar, quiero que piensen en una imagen. Imaginen a un hombre solitario en una llanura desolada, una tierra donde nada crece, donde el viento solo levanta polvo y desesperanza. Este hombre, día tras día, hace un pequeño agujero en el suelo y planta una semilla. Nadie lo ve. Nadie le aplaude. No hay cámaras de televisión, no hay premios, no hay reconocimiento. Pasan los años, décadas incluso, y ese hombre sigue ahí, con su rutina silenciosa. Y de repente, un día, esa llanura muerta se ha transformado en un bosque vibrante, lleno de vida, de pájaros, de agua que vuelve a correr por los arroyos. Esta historia, inspirada en el relato de Yang Hyono sobre el hombre que plantaba árboles, es la metáfora perfecta para lo que vamos a hablar hoy. Ese hombre no plantaba árboles para ser famoso, lo hacía porque era lo que tenía que hacer. Porque encontraba un sentido intrínseco en el acto de dar vida, independientemente de si el mundo se daba cuenta o no. Y esa, queridos oyentes, es la esencia de vivir una vida paradójica, encontrar el significado dentro de ti, no fuera. El autor, Kenteme Kate, nos propone una premisa radical: el éxito no es lo que nos venden en las revistas. No es la fama, no es el dinero, no es el poder. El éxito es el proceso de encontrar un significado personal. Y aquí viene el primer golpe de realidad: a menudo, cuando intentas hacer lo correcto, el mundo te responderá con indiferencia o, peor aún, con hostilidad. Entonces, ¿por qué hacerlo? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es tan simple como poderosa: porque te define a ti. Porque al final del día, cuando pones la cabeza en la almohada, la única audiencia que importa es tu propia conciencia. Vamos a adentrarnos ahora, paso a paso, en estas 10 paradojas, desmenuzándolas, entendiéndolas y viendo cómo aplican a nuestras vidas cotidianas. Comencemos con la primera paradoja, una que seguramente reconocerán al instante: la gente es ilógica, irracional y egocéntrica. Ámalos de todos modos. ¿Cuántas veces nos hemos topado con esto? Piensen en esa persona en la oficina que parece disfrutar complicando las cosas, o ese familiar que nunca pregunta cómo estás, sino que solo habla de sí mismo. La reacción natural, la reacción lógica, sería alejarse, cerrar el corazón, levantar un muro. Lucy, del famoso cómic de Snoopy, decía: amo a la humanidad, es a la gente a la que no soporto. Y tiene razón, es fácil amar el concepto de humanidad, pero amar al individuo concreto, con sus fallos, sus neurosis y su egoísmo, es un desafío titánico. Sin embargo, Kate nos dice que el amor no es un premio al buen comportamiento. El amor es una necesidad vital, como el aire o el agua. Abraham Maslow, el famoso psicólogo, decía que el amor es tan esencial como las proteínas. Si decidimos amar solo a quienes son lógicos y amables, nuestra capacidad de amar se atrofiará. Amar a pesar de los defectos de los demás no es debilidad, es una declaración de fuerza. Significa que tu capacidad de amar no depende de la pequeñez del otro, sino de la grandeza de tu propio corazón. Al amar a alguien difícil, no estás validando su mal comportamiento, estás validando tu propia humanidad. Estás eligiendo ser una fuente de luz incluso cuando el otro decide ser una sombra. Ahora, profundicemos en la segunda paradoja, que es quizás una de las más dolorosas de experimentar: si haces el bien,
La gente te acusará de tener motivos ocultos y egoístas. Haz el bien de todos modos. Permítanme contarles una historia personal del autor que ilustra esto de manera desgarradora. Cuando Kate tenía solo 15 años, era un estudiante apasionado. En su escuela, había un sistema de gobierno estudiantil que él valoraba mucho, un sistema democrático y representativo. De repente, los líderes estudiantiles decidieron cambiarlo, reducirlo, hacerlo más eficiente, pero menos democrático, eliminando la voz de la mayoría. Kate, siendo un adolescente idealista, se levantó. Fue el único. Imaginen la escena, un chico de 15 años enfrentándose a la estructura de poder de su escuela. Fue ridiculizado, acosado, le gritaban en los pasillos, le colgaban carteles insultantes. Le llamaron de todo. Pero él persistió. Pidió debates, escribió cartas, y poco a poco, la marea cambió. Otros estudiantes empezaron a despertar. Al final, se celebró una votación y la propuesta de Kate ganó por una mayoría aplastante, 700 votos contra 400. Salvó la democracia de su escuela. Pero aquí viene el giro cruel, la verdadera paradoja. Al año siguiente, fortalecido por esta experiencia, Kate decidió postularse para presidente del consejo estudiantil. Un día, un miembro de la administración escolar se le acercó y le dijo con desprecio: «Sabía que eras un fraude. Todo ese escándalo que hiciste el año pasado no fue por principios, fue solo una maniobra publicitaria para lanzar tu campaña de este año. Eres un oportunista». Imaginen el golpe. Él había arriesgado su reputación, había sufrido bullying, había luchado por lo que creía justo. Y ahora le decían que todo había sido un cálculo egoísta. Esta es la realidad amarga, el cinismo es la enfermedad de nuestros tiempos. La gente cínica no puede concebir que alguien haga algo bueno simplemente porque es bueno, así que proyectan sus propias sombras sobre ti. Pensarán: si yo no haría eso sin buscar un beneficio, él tampoco. Pero, y aquí está la clave, no puedes dejar que el cinismo de los demás dicte tu conducta. Si haces el bien y te acusan de egoísmo, que te acusen. Tú sabes la verdad. Tu integridad no necesita la aprobación de los cínicos. Sigamos navegando por estas aguas turbulentas hacia la tercera paradoja: si tienes éxito, ganarás falsos amigos y verdaderos enemigos. Ten éxito de todos modos. El éxito. Todos lo buscamos, pero rara vez nos preparan para su lado oscuro. El autor cuenta que cuando ocupó un cargo público importante, de repente estaba rodeado de amigos. Gente que nunca le había hablado ahora lo invitaba a cenar, reía de sus chistes malos y buscaba su favor. Pero al mismo tiempo, aparecieron enemigos de la nada. Gente que ni siquiera lo conocía lo atacaba. Y lo más insidioso, los enemigos ocultos, aquellos compañeros que sonreían por delante y conspiraban por detrás. Movidos por la envidia o el miedo al cambio. Y entonces, cuando dejó el cargo, el teléfono dejó de sonar. Los amigos desaparecieron como el humo. Es doloroso, sí. Nos hace sentir utilizados. Pero mi padre siempre me decía: sé amable con la gente cuando subas, porque te los encontrarás cuando bajes. Hay que distinguir entre los amigos de situación, que son aliados temporales basados en intereses comunes, lo cual no es necesariamente malo. Es funcional, y los amigos del alma, que te quieren por quien eres, no por lo que tienes. No dejes que el miedo a la envidia o a la falsedad te detenga. Brilla. Ten éxito. Cree. Los que te odian por tu éxito en realidad se odian a sí mismos por no intentarlo. Y los falsos amigos se filtrarán solos cuando la marea baje, dejándote con los verdaderos, que son el tesoro real. Esto nos lleva fluidamente a la cuarta paradoja, que trata sobre la impermanencia de nuestras acciones. El bien que hagas hoy será olvidado mañana. Haz el bien de todos modos. Vivimos en una cultura de la inmediatez y la memoria corta. Puedes dedicarte en cuerpo y alma a un proyecto, ayudar a alguien a salir de un abismo, o simplemente ser amable con un extraño. Y es muy probable que nadie lo recuerde la próxima semana. Si tu motivación para hacer el bien es ser recordado, estás destinado a la frustración. La historia es un río que borra las huellas en la orilla. Pero piénsalo de esta manera:
el acto de bondad no es una transacción comercial donde compras inmortalidad. Es una expresión de quién eres ahora. Cuando ayudas a alguien, el valor de ese acto es infinito en ese preciso momento. Cambia la química del universo en ese instante. Tal vez el receptor lo olvide, pero el acto existió. Y más importante aún, te transformó a ti. Te convirtió en una persona capaz de bondad. Esa es tu recompensa. No la estatua en el parque, sino la paz en el espejo. Ahora, hablemos de vulnerabilidad con la quinta paradoja: la honestidad y la franqueza te hacen vulnerable. Sé honesto y franco de todos modos. Todos usamos armaduras. Desde pequeños aprendemos que si mostramos nuestros miedos, nuestros sueños o nuestros errores, alguien puede usar esa información para hacernos daño. Así que nos volvemos opacos. Calculamos nuestras palabras. Pero hay un problema grave con la armadura: te protege del dolor, sí, pero también te impide sentir la brisa, el sol y el contacto humano real. Una armadura es una jaula. Ser honesto es como ser un caracol que sale de su concha. ¿Es arriesgado? Claro que sí. Un pájaro podría comerte. Pero si nunca sales, nunca vives. La confianza, que es la base de cualquier relación humana significativa, ya sea amorosa, amistosa o laboral, solo se construye sobre la verdad. Si mientes para protegerte, estás construyendo sobre arena. La vulnerabilidad es el precio que pagamos por la intimidad real. Y sí, te herirán. Te lo garantizo. Pero las heridas de la honestidad sanan más rápido y dejan cicatrices más limpias que las heridas supurantes de la mentira y el engaño. Cambiemos de marcha hacia la ambición y la visión con la sexta paradoja. Los hombres y mujeres más grandes con las ideas más grandes pueden ser derribados por los hombres y mujeres más pequeños con las mentes más pequeñas. Piensa en grande de todos modos. Esta es frustrante, ¿verdad? El mundo necesita visionarios, necesita gente que quiera curar enfermedades, acabar con el hambre, inventar nuevas tecnologías o simplemente mejorar su comunidad. Pero por cada visionario, hay un ejército de burócratas del espíritu. Gente de mente pequeña que no quiere que nada cambie porque el cambio amenaza su comodidad. Estas personas, pequeñas, no son necesariamente malas, a menudo son simplemente mediocres y temerosas. Ven una gran idea y su instinto no es aplaudir, sino encontrarle fallos, decir, eso nunca funcionará, siempre se ha hecho así. Tienen una visión de túnel. Y lo triste es que es mucho más fácil destruir que construir. Un niño puede derribar de una patada un castillo de naipes que a un arquitecto le tomó horas diseñar. Pero no puedes permitir que la pequeñez de otros encoja tu visión. El mundo avanza gracias a los que ignoraron a los pesimistas. Si tienes una idea, protégela, aliméntala. No esperes que las mentes pequeñas la entiendan. Hazlo por la idea misma, por el potencial que tiene de mejorar la vida, incluso la vida de esos que te critican. Conectado con esto, llegamos a la séptima paradoja, una observación social muy aguda. La gente favorece a los desvalidos. Pero sigue solo a los ganadores. Lucha por algunos desvalidos de todos modos. Nos encantan las películas donde el equipo pequeño gana al campeón, donde David vence a Goliat. Lloramos, aplaudimos. Pero en la vida real. En la vida real es diferente. En la vida real, estar del lado del perdedor, del marginado, del pobre, del discriminado, es incómodo. Tiene un costo político y social. Es más seguro alinearse con el poder, con el ganador, con el jefe abusivo pero influyente, con la mayoría silenciosa. Defender al desvalido puede costarte tu ascenso, tu estatus o tu tranquilidad. Pero aquí es donde se define tu carácter. La justicia no es un concurso de popularidad. Hay millones de personas que sufren injusticias sistémicas, pobreza, enfermedad, olvido. Necesitan campeones. Y ser ese campeón, aunque nadie te siga, es uno de los propósitos más nobles que puede tener un ser humano. No lo hagas porque ganarás, hazlo porque es justo. La octava paradoja es quizás la que más miedo nos da. Lo que pasas años construyendo puede ser destruido de la noche a la mañana. Construye de todos modos. Un terremoto, un incendio, una crisis económica, un divorcio, una guerra. La fragilidad de nuestras construcciones es aterradora.
Puedes pasar 30 años construyendo una empresa y verla quebrar en un mes por un cambio en el mercado. Puedes pasar años construyendo un matrimonio y verlo disolverse por un error. La entropía, el caos, es la norma del universo. Todo tiende al desorden. Entonces, ¿para qué molestarse? ¿Para qué construir castillos de arena si sabemos que la marea subirá? Porque somos constructores por naturaleza. Porque el gozo no está solo en el edificio terminado, sino en el acto de poner ladrillo sobre ladrillo. Porque mientras construimos, aprendemos, crecemos, colaboramos. Y aunque el edificio caiga, la persona en la que te convertiste mientras lo construías permanece. Tu legado no son siempre las cosas físicas que dejas, sino la energía que invertiste y el ejemplo de resiliencia que diste. Si se cae, vuelve a construir. Esa tenacidad es el triunfo del espíritu humano sobre el caos. Nos acercamos al final con la novena paradoja: la gente realmente necesita ayuda, pero puede atacarte si los ayudas. Ayuda a la gente de todos modos. Esto es contraintuitivo. Si alguien se está ahogando y le lanzas un salvavidas, debería estar agradecido, ¿no? No siempre. La ayuda es complicada. Recibir ayuda implica admitir vulnerabilidad, admitir que uno no puede solo. Para muchas personas, esto es un golpe devastador a su orgullo, a su autoestima. Pueden sentirse condescendidos, inferiores o en deuda. Y ese dolor emocional a menudo se manifiesta como ira contra el Salvador. ¿Quién te crees que eres para decirme cómo vivir? Podrían gritarte. Es el orgullo herido hablando. Si ayudas esperando gratitud, te quemarás. Tienes que ayudar con empatía, no con arrogancia. Tienes que entender que su ataque no es contra ti, sino contra su propia situación de impotencia. No retires tu mano solo porque te muerdan. Tal vez necesites cambiar la forma en que ayudas, hacerlo más discreto, más respetuoso. Pero no dejes que la ingratitud te endurezca el corazón. Y finalmente, llegamos a la 10ª paradoja, la cumbre de este decálogo existencial. Dale al mundo lo mejor que tienes y te patearán los dientes. Dale al mundo lo mejor que tienes de todos modos. Aquí el autor evoca la clásica película del oeste, Ignon, a la hora señalada. El sheriff Kane ha dedicado su vida a proteger el pueblo. Es un héroe. Pero el día que se retira, un asesino vuelve para matarlo. Kane espera que el pueblo, su gente, lo ayude. Pero todos se esconden. Cierran las puertas. Lo dejan solo a su suerte frente a los pistoleros. Es la traición definitiva. Después de darles lo mejor de sí, le dan la espalda. Kane podría haber huido, podría haber dicho, al diablo con todos ustedes. Pero se queda. Se enfrenta a los malos. No por el pueblo que no lo merece, sino por sí mismo. Porque él es un hombre de ley. Porque su integridad no es negociable. Esta es la lección final: el mundo puede ser cruel, injusto y desagradecido. Puedes ser el mejor empleado y ser despedido. Puedes ser el mejor cónyuge y ser engañado. Pero si dejas de dar lo mejor de ti, el que pierde eres tú. Si bajas tu nivel para igualar la mediocridad del mundo, traicionas tu potencial. Tu excelencia es tu ofrenda a la vida, y esa ofrenda es sagrada, independientemente de cómo sea recibida. Amigos, al recorrer estos 10 puntos, emerge una verdad luminosa: el mundo está lleno de paradojas. Es un lugar desordenado, a veces oscuro, a veces absurdo. Nos enfrentamos a guerras, pobreza, injusticia y a la simple mezquindad humana diaria. Es fácil mirar todo esto y decir, no tiene sentido, me rindo, me ocuparé solo de mí mismo. Pero esa es la salida fácil, irónicamente, la más infeliz. La verdadera aventura, el verdadero significado de la vida, se encuentra en abrazar estas paradojas. Se encuentra en ser un rebelde del espíritu. Ser un rebelde hoy en día no es romper vitrinas ni gritar insultos. Ser un rebelde es amar cuando es ilógico amar. Es construir cuando la destrucción es inminente. Es ser honesto cuando la mentira es rentable. Es dar lo mejor de ti cuando nadie te mira y nadie te aplaude. Al hacerlo, te liberas. Te liberas de la tiranía de la opinión ajena. Te liberas de la necesidad de validación externa. Te conviertes en una fuerza de la naturaleza, en una luz que brilla no para ser vista,
sino porque es su naturaleza brillar. Recuerden la historia del hombre que plantaba árboles. Tal vez nunca veamos el bosque completo que nuestras pequeñas acciones están sembrando. Tal vez no estemos aquí para ver cómo esa palabra de aliento que diste hoy florece en la vida de alguien dentro de 20 años. Pero planta la semilla de todos modos. Planta la esperanza, planta la bondad, planta la excelencia. Así que, mientras cierran este episodio y vuelven a sus vidas, a sus trabajos, a sus familias, les dejo con este desafío. La próxima vez que el mundo les muestre su cara más fea, más ilógica o más egoísta, no se frustren. Sonrían. Reconozcan la paradoja. Y digan en silencio, te veo, mundo caótico. Y te voy a responder con mi mejor versión, de todos modos. Porque al final, la vida no se trata de lo que el mundo te da a ti, sino de lo que tú le das al mundo. Y en esa entrega, paradójicamente, es donde encontrarás todo lo que siempre has estado buscando. Gracias por escuchar, por reflexionar y sobre todo, por atreverse a vivir a pesar de todo. Hasta la próxima.